Chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Alejita y si te cayó bien te puedes suscribir. El día de hoy vamos a hablar de uno de los youtubers más perturbadores de Colombia, Ami Rodríguez. Y es que realmente esto me genera demasiado cringe. O sea, casi ni siquiera lo puedo leer, lo que yo mismo investigué porque de verdad me genera cringe. Yo nunca pude ver a Ami Rodríguez sin que me generara una sensación extraña y perturbadora desde que era pequeña. Lo veía y al igual me generaba cringe y me generaba rechazo. Bienvenidos de nuevo y hoy quiero que nos sentemos a hablar de esto porque es lo que me ha estado dando vueltas en la cabeza y lo que honestamente me genera mucha inquietud, ansiedad y cringe. Si ustedes entran a YouTube hoy en día, es muy común darse cuenta que hay muchos creadores de contenido que pasan los 30 años y están fingiendo ser niños, ni siquiera actuando, están fingiendo ser niños para captar la atención de los más pequeños. Y esto es muy turbio, porque realmente no se puede medir o no se puede mirar lo que es realidad y lo que es ficción. Simplemente ellos se convierten en niños frente a la cámara para poder atraer la atención de los niños. No es solo actuar para niños, es convertirse en uno. Y esto es lo que se vuelve muy perturbador. Cuando vemos a personas adultas con toda la capacidad mental y física de un hombre o una mujer madura, actuando de una forma aberrante para atraer la atención de los más chiquitos. Es inquietante porque el contenido está claramente diseñado para enganchar a niños, que no tienen filtro, pero lo hacen de una manera que se siente forzada. Colores, miniaturas en donde ponen juguetes para que los niños digan, ¡ay, mira, un juguete! ¡Ah, mira, Frozen! ¡Ah, mira, Mario! Y hagan clic. Y esto es lo que me da miedo, cuando notas que el personaje deja de ser una simple actuación y la persona se encarniza tanto con él que ya no sabes dónde comienza el creador y dónde empieza la obsesión. Y este es el caso de Ami Rodríguez. Ami Rodríguez es un creador de contenido muy popular en Colombia más que todo y se volvió muy popular por su extraña personalidad. Si tenemos que ponerle un nombre a esto aquí en Colombia, literalmente es Ami Rodríguez. Vamos a analizarlo a fondo porque su forma de aparecerse en redes sociales es muy extraña desde sus comienzos. Ami es un hombre que ya pasó los 30 años de edad, pero su personalidad en cámaras es la de un niño pequeño. Pero no es esa chispa de alegría que todos podemos tener en algún momento de nuestra vida y convertirnos en esos niños pequeños que antes no queríamos ser y que ahora sí anhelamos volver a ello. No, es algo que parece indicar problemas mentales o una inestabilidad emocional muy profunda. Él actúa de una manera que si tú lo ves en la calle sin saber quién es, pensarías que tiene algún tipo de discapacidad o un retraso madurativo severo. El problema es que usa esa condición ficticia para generar millones de vistas. Y se vuelve perturbador porque parece que se burla de las limitaciones reales mientras las usa de fachada y para crear contenido. Es un hombre que decidió que su vida entera iba a hacer fingir que su cerebro se quedó atrapado en los 6 años. Y esa falta de coherencia entre su edad real y su comportamiento es lo que genera ese rechazo profundo, inmediato, en cualquier persona que tenga un sentido mínimo común. Porque yo sé que me van a llegar aquí los haters a decir, no te metas con él, por eso es que no pasas de las 200 vistas. Mira, si tú tienes un sentido mínimo común, te vas a dar cuenta que este tipo de personajes es completamente perturbador por el simple hecho de que es un hombre de 30 años fingiendo tener 6 años y comportándose de una manera como si tuviera capacidades limitantes. A mí esto se vuelve turbio en el momento en que un hombre de 30 años decide que no va a ir creciendo su contenido mientras él va madurando y mientras él va creciendo, sino que decide que su personaje central siempre va a tener los mismos 6 años. Literalmente él comenzó como cuando tenía 19 años, por decir mucho, y siempre ha fingido tener 6 años.
siempre ha tenido conductas bastante raras, como si él tuviera una discapacidad, como si fuera autista o como si tuviera, no sé, cualquier otra discapacidad limitante para crear contenido. Está claro, porque se ha visto en muchos de sus videos cuando él dice y habla como una persona normal que él no tiene ninguna discapacidad. Sin embargo, utiliza todo lo que ha construido su personaje para hacer creer que él se quedó en esa edad de los 6 años. A mí me preocupa no es Amy, sino los niños que lo están viendo. Chicos, piensen en esto, un niño de 4 o 5 años que está en plena etapa de aprendizaje por imitación, cuando ese niño ve a su ídolo, un hombre adulto, gritando, haciendo berrinches, moviéndose de forma errática y hablando mal, el niño copia eso. Estamos viendo una generación de niños que podrían desarrollar retrasos o condiciones extrañas simplemente por estar sobreestimulados por un contenido que no es normal. Amy genera este tipo de contenido o de videos donde parece que tuviera una discapacidad, y eso es peligroso. Le está enseñando a los niños que ser un adulto responsable es aburrido y que lo correcto es vivir en un estado de histeria constante, rodeado de juguetes y colores, y es una manipulación visual que aturde a los sentidos. No hay un mensaje educativo, no hay una guía, solo hay un adulto actuando de forma aberrante para ganar dinero a costa de la formación mental de los más pequeños. Ahora, lo que termina de hacer que este personaje se vuelva 1000 veces más perturbador es cuando vemos las grietas en las máscaras, porque ya lo hemos visto en algunos videos o en sus redes personales que Amy expone su masculinidad. Se muestra como un hombre serio, que tiene negocios, que viaja, que vive una vida de lujos de adulto, y ahí es cuando te das cuenta de que todo es una mentira calculada. Esa encarnización con el personaje de un niño inofenso o de indefenso se vuelve inquietante porque confirmas que es una actuación para atraer a niños. Es un hombre adulto encarnando una versión distorsionada de la infancia. ¿Qué tipo de persona decide con total conciencia que va a fingir un retraso para que los niños lo sigan? Esa dualidad entre el hombre que es y el niño que finge ser es lo que realmente te vuela la cabeza. Es como si estuviéramos viendo a alguien que se despojó de su identidad para convertir un producto de consumo que honestamente es muy difícil de procesar. Emi Rodríguez termina siendo como un Grinch en la realidad. Él se roba la idea de lo que es crecer y ser un adulto para venderle a los niños una fantasía que no existe y que es dañina. Es una persona que se encarnizó tanto con su papel que ya no sabemos si él mismo sabe quién es cuando apaga las luces. Y les pregunto a ustedes, ¿en qué momento permitimos que los adultos actúen como niños y se volvieran los dueños de YouTube? Esto no es entretenimiento saludable, es una forma aberrante de lucrarse con la inocencia ajena. Déjenme en los comentarios qué piensan de este cambio de personalidad de Amy y si creen que este tipo de contenido debería estar más regulado, porque para mí lo que estamos viendo es el inicio de un problema muy serio en la salud mental de quienes crean contenidos y de quienes lo consumen. Aquí es donde entramos a otro creador de contenido que se conoce como Yolo Aventuras, que a mí me parece demasiado perturbador. Aquí entramos en un terreno donde la infantilización ya no es solo tierna, sino que es agresiva. Yolo es un hombre adulto con una capacidad de producción enorme, pero que ha decidido proyectar una imagen que honestamente es aberrante. Lo que más me inquieta es su contenido, es su energía frenética. Es un adulto que no solo actúa como niño, sino actúa como niño en medio de una crisis constante. Esa forma de aparecer en cámaras con miniaturas donde sus expresiones faciales están tan deformadas que ni siquiera parecen humanas es el inicio de un viaje muy oscuro hacia lo que hoy consume nuestra infancia. Lo perturbador de Yolo es cómo ha construido una especie de mansión de terror de colores donde viven con otros adultos que hacen exactamente lo mismo, pero un grupo de personas de 25 o 30 años gritando por una broma pesada, llorando por un payaso o fingiendo que tienen miedo de cosas infantiles es inquietante. Aquí el personaje ya no es solo una actuación para un video,
Parece que se ha encarnizado tanto con esa vida de aventurero infantiles que ya no saben cómo ser personas normales. Generan un contenido donde la masculinidad de YOLO se ve totalmente anulada por un comportamiento que parece alguien con un retraso madurativo forzado. Lo aberrante es que usa esa inestabilidad fingida para que millones de niños sientan que es la forma divertida de vivir. Hablemos de un tema recurrente en su canal que es lo más perturbador que existe: los payasos. YOLO mezcla el contenido para niños con una estética de terror que no es sana. Usa payasos siniestros, llamadas a las 3 de la mañana y situaciones de peligro, fingiendo para mantener a los niños en un estado de ansiedad constante. Esto es una manipulación visual muy fuerte, porque de un lado actúa como un bebé indefenso que necesita protección y que por otro lado expone a su infancia infantil, a su audiencia infantil, a imágenes que son perturbadoras. Esa mezcla de infantilismo con terror psicológico es lo que causa condiciones de estrés o miedo irracional en los niños que los ven. Es un adulto usando su poder para jugar con la mente de niños que aún no distinguen que todo es una puesta en escena de lo más bizarra. Pero como siempre decimos en este canal, lo más inquietante es lo que hay detrás. YOLO es un empresario brillante, maneja números que dan miedo y tienen un control total sobre su mesa. Entonces, cuando ves al YOLO serio, al hombre de negocios que sabe perfectamente lo que está haciendo, y luego ves al personaje que se tira al piso, llora por un juguete, es cuando sientes que algo está muy mal. Ese cambio de personalidad es lo que hace que ese personaje sea tan perturbador. Se encarniza con la figura de un héroe infantil, pero bajo una máscara de locura. ¿Qué tipo de persona decide que su legado será gritarle a una cámara mientras finge ser un niño con problemas? Ver esa dualidad es lo que nos hace entender que el contenido no es solo para entretener. Es una forma aberrante de capturar la atención de una generación que está creciendo viendo adultos totalmente desequilibrados, aunque sea fingido. En conclusión, chicos, YOLO es el jefe final de estas tendencias de adultos, niños. Su canal es una explosión de colores y gritos que no deja espacio para pensar. Esto es lo que hace una infancia distorsionada que solo busca el clip sin importar el daño psicológico o el retraso en la percepción de la realidad que le dejan a los niños. Yo les pregunto, ¿no les genera una sensación de vacío ver tanta gente adulta gritando en una casa de colores? ¿Creen que YOLO algún día podría dejar el personaje o ya es parte de su propia identidad? Así que bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué piensas de este tipo de contenido. Bye bye.